Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a estos cuentos de la noche, una noche de cuentos. Estamos corticos, 3 historias, 2 cuentos algo miedositos, algo de extraño y la Carmelinita de Los Ángeles, la batalla continúa. El primer cuento, estamos corticos de tiempo, el primer cuento tiene que ver con un lugar extraordinario, un lugar absolutamente hermoso de Colombia al que alguna vez visité. De ese lugar, una compañera periodista hace muchos años, en lo que se llamaba el noticiero de la televisión Contrapunto, me contó algo que tuvo que ver con su familia. Las fechas yo no las recuerdo muy bien y hay algunos detalles que tuve que omitirlos porque no los recuerdo. El caso es que la historia tiene que ver con un lugar magnífico, como ya les dije, un escenario y algo extraño que ocurrió allí. El cucurucho del volcán. Jesús y Carlos eran jóvenes veinteañeros vecinos de casa en un barrio de Bogotá. Vivieron en una época del siglo pasado en la que no había celular, internet, ni nada de nada. Las comunicaciones se hacían por teléfono alámbrico y los mensajes urgentes se enviaban vía telegrama. Era horrible. Para ellos, la única diversión semanal era sentarse a ver los domingos por la nochecita el programa Naturalia, un espacio documental de la televisión colombiana dedicado a exploraciones y animales. Un programa presentado por doña Gloria Valencia de Castaño. Y un día, viendo ese programa, los muchachos cada vez que podían se inventaban excursiones. Nevada del Ruiz, Sierra Nevada de Santa Marta, todas sin equipos especiales, pues en esa época no se podía soñar con Amazon o Mercado Libre o tiendas especializadas. De sus viajes, lo único intrépido que les quedaba por hacer era ir a la cumbre del volcán Nevado del Tolima, en el departamento de su mismo nombre en Colombia. Como viajaban tanto, por protección, el padre de uno de ellos les mandó hacer 2 placas de metal con una cadenita. En esas plaquitas metálicas estaba impreso el tipo de sangre, la dirección y el teléfono alámbrico de sus casas. Un viernes cualquiera del año de 1982, un año más o tal vez un año menos, los muchachos reunieron la plata y el dinero para ir de viaje y se despidieron de la familia. Su objetivo era ir hasta el Cucurucho, la cumbre, el cráter del Gran Nevado del Tolima, ubicado a una altura de unos 5.215 metros de altura sobre el nivel del mar. Luego, después de su conquista, regresarían a Bogotá. Y así lo hicieron. Bendición de papá, bendición de mamá, y hasta luego. El domingo por la tarde, la mamá de Jesús se sintió agobiada por un presentimiento. Y esa noche, cuando al fin pudo dormir, despertó dando gritos. «Jesús está muerto. Jesús se murió». Su esposo la tranquilizó. La tranquilizó diciéndole que todo eran imaginaciones, que seguro el muchacho estaba bien. La mamá decía, no puede ser. Yo lo vi que estaba botado entre la nieve. Nadie le creyó. En Bogotá, el día que debían regresar a su casa, los jóvenes no llegaron. Luego, comisiones de búsqueda y rescate. Los muchachos no aparecieron. Y desconsoladas, las familias vieron cómo los consideraron desaparecidos.
10 o 15 años después, no hace mucho tiempo, unos montañistas al llegar al borde del cráter del Tolima observaron una ropa que sobresalía entre la nieve dentro del cráter, unos metros abajo. En ese momento, desplegaron las cuerdas y descendieron. En Bogotá, luego de una llamada telefónica, las familias se enteraron que los jóvenes habían muerto y que gracias a las placas de metal los habían identificado. La pregunta era: ¿ustedes, los padres de los jóvenes muertos, autorizan el rescate? Luego de varias charlas y de común acuerdo, los papás de Jesús y Carlos respondieron: déjenlos ahí. Eran exploradores y murieron en su ley. Hoy de la historia solo quedan estos recuerdos, pero por lo que sabemos, ellos siguen ahí, en su tumba helada, en el cucurucho del volcán Nevado del Tolima. Volcán Nevado del Tolima. Qué cosa tan bella. Si alguna vez pueden ir, visítenlo. De verdad vale la pena. La subidita es pesadita, pero el paisaje es muy bonito. Pero ojo, hay que ir con guía certificado, ojalá. No acepten cualquier persona que les diga: no, yo lo llevo y lo llevo más barato. No, al final eso puede resultar supremamente caro, supremamente costoso. De esta historia salieron varias conclusiones, pues no hubo autopsias, no hubo nada. Se dice que de pronto, estando arriba al borde del cráter, como lo vieron en la fotografía, salió una fumarola cargada de gases, los cubrió y ellos pues quedaron allí y rodaron un poco sobre el cráter. La otra versión, más o menos aceptable, es que uno de ellos resbaló dentro del cráter y el otro, por auxiliarlo, bajó y quedaron allí los dos congelados en una temperatura extrema y en un ambiente supremamente hostil. Volcán Nevado del Tolima. Ir, pero con guía certificado. Mucha gente se pierde y muchas tragedias han pasado por esa montaña hermosa que les recomiendo la visiten. Bien preparaditos, con buen equipo, se puede ir a ese lugar. Yo lo conocí. Ahí hay un valle al lado del cucurucho del volcán que se llama el Valle del Placer. Frailejolales hermosos, un bosque gigantesco, lagunitas, aguas cristalinas, aves a esa altura. Cosa bonita y hermosa. Bueno, vamos con la segunda historia. El segundo cuento tiene que ver con apariciones fantasmales, cosas que la gente cuenta, experiencias que dicen haber vivido, cosas que muchos dicen que son fantasía, imaginaciones, que se la fumaron verde, etc. Pero no se sabe qué hay de realidad en esto. Un fantasma en la sala. Un fantasma en la sala. Germán Valencia era viudo. Su amada esposa había muerto 7 años atrás, víctima de un cáncer muy doloroso. Luego del deceso, él había asumido las tareas del hogar para facilitar los estudios de medicina de su única hija.
Germán, después de la muerte de su amada esposa Alicia, nunca más volvió a conocer mujer alguna y se dedicó por completo a su tarea de papá, mamá, trabajador. Un día lunes, a eso de las 7 de la noche, 7 años después de la muerte de Alicia, cuando la hija ya había terminado su carrera de medicina, ella, como siempre lo hacía, estudiar en la mesa del comedor, levantó la mirada de los libros y al ver hacia la sala se conmocionó. Se asustó tremendamente y se erizó toda. Entonces corrió hacia el cuarto de su papá, quien en ese momento veía entretenido la televisión. Y allí, parada en la puerta del cuarto, le gritó: «Papá, papá, mi mamá está en la sala». Germán miró a su hija como pensando: ¿ya está qué le pasó? La hija, con cara de susto, volvió a repetir: «Papá, mi mamá está en la sala». Germán, viendo la actitud aterrada de su hija, se levantó y, guiado por ella, fue a la sala. Y allí vio a su amada Alicia. Su amada Alicia, que estaba sentada en su silla preferida. Su amada Alicia, que lo miraba sonriendo. Germán quedó aterrado. La hija miraba la aparición temblando. La imagen materna que veía estaba como difusa, no era completamente material. Entonces Germán, aterrado, dijo: «Alicia». Al decir Alicia, la mamá sonrió y luego, con voz muy clara y sonora, dijo: «Germán, te estoy esperando». Luego miró a la hija, le sonrió y desapareció. Una semana después, contándole a alguien su experiencia, esa persona le contó que las almas de quienes han fallecido normalmente a los 7 años, días más o días menos, se manifiestan a sus seres queridos, unos como aparición visible y otros en sueños. Al día siguiente, después de que alguien le diera esa explicación, Germán fue al cementerio y en la tumba de Alicia depositó un ramo de rosas rojas. Entonces se dio cuenta que ella había venido a decirle que estaba bien y que lo estaba esperando. De estas historias de apariciones hay muchas extrañas. Un amigo me contaba que murió su mamá y 7 años después, coincide mucho, 7 años después vio a su mamá en el corredor de la casa. Él se levantó a tomar agüita, sacar agüita congelada o fría de la nevera porque tenía mucha sed, y al salir al corredor que conducía a la cocina, allá en el extremo, en una puerta parecida a esa donde aparece la sombra, la tal sombra, vio a su señora madre. El resto de la noche la pasó llorando. La visión duró el tiempo suficiente como para que él la identificara. No se sabe. Cosas raras y extrañas que suceden en el mundo de lo paranormal, que no lo acepta la ciencia ni lo aceptan las religiones, pero cosa extraña. Si uno mira la historia católica, está llena de santos que tuvieron vivencias o evidencias muy parecidas a las que cuenta la gente, pero esas no se aceptan. Se aceptan las de los santos. Yo nunca he entendido eso. Carmelinita de Los Ángeles. La batalla continúa. Esa Carmelinita y sus amiguitas pintan bien. Pintan muy bien para el futuro. Carmelinita.
Carmelina de Los Ángeles 28. Último párrafo del episodio anterior. La Magali, que luchaba con la cosa piojosa, al ver que era muy difícil dominarla, parada a un lado de la escalera iluminada, se dejó caer de espalda dentro de la luz. Entonces, afanados porque los cabezones habían entrado a la escalera, algunos de los hombres piojosos también bajaron y uno a uno fueron desapareciendo. Afuera, una treintena de piojosos o más no alcanzaban a adivinar qué pasó dentro de la casa y quedaron alerta con sus horquetas metálicas en la mano. La batalla aún no había terminado. Continuemos. La Magali cayó al interior de la nueva vivienda subterránea de las niñas, la vivienda que no era subterránea. Cayó peleando con la fuerza descomunal del piojo que chillaba y se agitaba entre sus manos, mostrando un estilete que como cuchillo negro salía de lo que parecía ser su boca. Los ojos del piojo parecían ser los de un cucarrón grande. Por un momento, la Magali casi pierde las fuerzas, y cuando el piojo grande inmundo casi le metía su estilete venenoso en el pecho, escuchó una voz que decía: ¡duérmete! Y acto seguido, la inmundicia inmunda se desgonzó toda flácida, como muerta entre las manos de la Magali. No estaba muerta. La cosa emitía sonidos como de ronquido. Liberada del esfuerzo y fatigada, la morenaza, después de lanzar lejos a la inmundicia piojosa inmunda, y de un salto quedó de pie y observó el panorama en la habitación. Los cabezones chiquiticos y el supercabezón estaban botados en el piso como desmayados. Los hombres vestidos de negro ajustado yacían a su lado y los piojos asquerosos que tenían en sus nucas se habían desprendido de ellos y patas arriba como dormidos emitían ligeros ronquidos. Can, el perro negro, al lado del supercabezón lo miraba con el pelo del lomo erizado. Rafaela atendía a la Gabriela Langaruta desmayada, dándole a beber destellos. La nipona, que no perdía oportunidad, también bebía. Carmelinita de Los Ángeles, la que había gritado «duérmete», estaba parada frente a ella, y en el otro extremo de la habitación, a un lado de la ventana que exhibía una ciudad acuática, sentada sobre una silla recostada a la aparente ventana, con las piernas estiradas y las manos entrecruzadas detrás de la nuca, estaba Alba, la vikinga. En ese momento mostraba una sonrisa de satisfacción muy grande. Por un momento, en la habitación subterránea que no era subterránea, hubo silencio. Entonces Alba dijo: ¿vieron? Fácil, muy fácil. Las niñas la miraron como pensando: ¿y esta loca qué es lo que está diciendo? Casi nos coge ni ella aquí sentada. Alba, como si hubiera escuchado sus pensamientos, soltó una sonora carcajada. Las niñas la miraron. Entonces, luego de reír, la vikinga guía dijo: no hay mejor método de aprendizaje que aprender haciendo. Y luego agregó muy seria: bueno, niñas, se acabó el descanso. Regresen a su casa destartalada y traigan a los que faltan. Cuando la guía dijo esto, Can, el perro negro, desapareció. La guía, con voz autoritaria, recalcó: vamos, vamos, apúrenle, vayan, traigan a los demás. Carmelita la lenta, que poco a poco estaba cambiando, motivada por una extraña valentía que afloró en su corazón,
No chistó nada y desapareció. La Mabali y Rafaela la siguieron, y Gabriela, poniendo cara de susto, agachó la cabeza y se desvaneció. La japonesa Hanako, toda altanera, se quedó alegando y contradiciendo la orden. Y entonces Alba, la guía, con un dedo le tocó el pecho como empujándola, y la altanerita, ¡pum!, desapareció. Cuando la japonesa chiquitica se materializó en la pequeña salita de la casa, estaba diciendo en voz alta: «Vieja pendeja, ¿por qué no va usted?». Las niñas que estaban en la salita volvieron a mirarla con los ojos abiertos. Y entonces la Mabali grandotota que estaba a su lado, poniéndole una mano en la cabeza, le dijo: «Enana, no seas altanera». Mientras todo esto ocurría, en el cielo encima de la pequeña hacienda, como brotada de la nada y bosquejada por la luz de la luna, se materializó una lenteja negra y sólida. Era un plato volador grande, oscuro en su base y algo resplandeciente en su parte superior. A lo lejos, sobre el imponente, misterioso y milenario Cerro Pionono en Sopó, una nube lenticular se escondía entre las demás nubes del horizonte y de vez en cuando dejaba ver como relámpagos debajo de ella. A los ojos del profano era como una nube de tormenta lejana. Mientras las niñas reaparecían en la pequeña sala de la casa, afuera, alrededor de ella, más de una treintena de hombres piojosos de ropas negras y ajustadas, ropas que no se conocían en esa época, estaban atentos a lo que ocurría. Pero nada ocurría. La casa estaba oscura y en silencio. Entonces, como llegados de la nada, entre los hombres que estaban en el patio, aparecieron 3 cabezones grandes. 3 supercabezones con sus rostros de ojos inclinados, negros, grandes y amenazantes. Ellos, al igual que el primer supercabezón, vestían mamelucos de color gris. Por la actitud que tenían en ese momento, se notaba que tampoco sabían qué pasaba dentro de la casa. De allí, parados por un momento como si se comunicaran sin utilizar la voz, se miraron entre sí. Entonces, uno de ellos señaló la puerta abierta y luego, con la superioridad que les daban sus poderes, entraron a la pequeña salita. Las niñas paradas mirando a la Hanako altanera en el centro de la pequeña sala fueron sorprendidas por los grandotes. Y antes de que ellos las dominaran, la Rafaela instintivamente se desvaneció. Carmelina, Gabriela, Hanako y la Mabali, aterradas, vieron ante ellas los rostros de los grandotes y, más por miedo que por teatro, quedaron quietas sin saber qué hacer. En ese momento, uno de los grandototes, como si mirara a alguien invisible que salía de la casa, giró la cabeza y luego, siguiendo lo que no veía, también salió de la vivienda. Por un momento, con la salida de uno de los supercabezones, los otros 2 grandototes voltearon a mirar. Y en ese momento, Kan, el perro negro, que no se había hecho visible aún, apareció y de un salto mordió la pierna de uno de los grandototes cabezones. El atacado se agachó como en dolor, y el otro cabezón, viendo el asalto, apuntando con un dedo, dejó a Kan tendido en el piso. Lo dejó como muerto. Al
ver acá entendido, la nipona chiquitica brincó y quedó agarrada de las largas piernas del supercabezón que había matado a Khan. Y respondiendo a la agresión de la nana, bajó una mano y agarrándola por el cuello la levantó. La levantó a la altura de sus ojos negros inclinados. Luego, con la otra mano y un dedo apuntando, lo acercó a la frente de la nipona chiquitica, diciéndole en su cabeza como en pensamiento: «¡Inmunda!». La Gabriela, temerosa, en ese momento, sacando valentía de donde no la tenía, se puso histérica y gritando, atacó por la espalda al cabezón que tenía agarrada a la Hanako. En el otro lado, la Mavali, la morenaza, al ver que el atacado por Khan estaba agachado tocándose la pierna herida, como un rayo cayó sobre él y con una llave de lucha, con el brazo lo atenazó por el pescuezo. Carmelinita, ayudando, también se abalanzó sobre el mordido, lo abrazó apretándole los brazos contra el cuerpo. Mavali, Cabezón y Carmelinita cayeron al suelo. El que tenía a la japonesa agarrada del cuello vio como un aro de luz aparecía a su lado, y de él brotó el sacristán Hayanazo. Estaba vestido con el mameluco azul, tenía el cinturón con la cápsula a un lado y el palito colgando. El Cabezón lo miró. El Hayán, actuando rápidamente y agarrando el dedo largo y huesudo que apuntaba a la nana, lo dobló y lo partió. Al sentir su dedo herido, el supercabezón se sacudió con furia. La nana cayó al piso y entonces el Hayanazo, de un golpe bajo la mandíbula, mandó al supercabezón lejos. En eso, el supercabezón, apretado por la Mavali y la Carmelinita, de un momento a otro se quedó quieto en el piso. Casi al instante, las niñas quedaron como paralizadas, conscientes pero todas entumidas. El Hayán también fue afectado. Habían perdido la batalla. Fuera de la casa y al salir, el supercabezón que buscaba, que seguía a la Rafaela invisible, levantó un brazo y de inmediato, al lado de la puerta, cerca del ladrillo con la espiral, la Rafaelita apareció. Dejó de ser invisible y, cosa horrible, también estaba toda paralizada. Las niñas y el Hayán habían sido apresados. La batalla estaba perdida. Un minuto después, niñas y Hayán habían sido llevados flotando al patio. Estaban conscientes pero desgonzados. Los habían colocado todos juntos, apilados como en círculo. Entonces, la Carmelinita vio que la tropa de Piojoso se acercaba y rodeaba a los cabezones. Los rodeaba con sus capturas. El Cabezón, mordido por Khan, cojeaba y dos Piojosos fueron a ayudarlo con actitud servil. Los otros dos supercabezones miraron hacia el cielo. Entonces, desde la lenteja negra y oscura que flotaba encima de la casa, salió un rayo oscuro, algo luminoso como un vidrio, que envolvió a las niñas y al Hayán. Las niñas vestidas de pijama y el Hayán vestido de azul con su cinturón, su cápsula y el palito, ascendían por el tubo. Entonces se dieron cuenta que los superpoderes de los cabezones no funcionaban bien. No funcionaban bien dentro del tubo, y lo notaron porque al ser cubiertos por él, perdieron su rigidez.
Al notar que estaban sueltas, la Mabali chasqueó los dedos. Luego la nipona trató de hacer calor con sus manos y la Rafaela trató de prender la luz en la palma de sus manos. Allá dentro del tubo, sus poderes no funcionaban. Entonces Carmelina la Lenta miró a Rafaela y, como si cayeran en cuenta, instintivamente con sus manos apretaron 3 veces la muñeca de la otra mano. Los mamelucos azules aparecieron. Gabriela, Mabali y la nipona hicieron lo mismo. Dentro del tubo ascendían. Los cabezones de abajo miraban el tubo, pero por lo oscuro no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. El ascenso hacia la lenteja negra proseguía, y la nipona asombrada, mirando a su Hayán, admirada por lo bonito que se veía, todo vestido de mameluco, con su cinturón, la cápsula y el palito colgando, comprendió que el Hayán era como ella. Entonces el Hayán la miró tiernamente, la miró como un padre, como un papá mira a su hija. Subiendo por el tubo, Carmelina la Lenta miraba hacia arriba. Entonces ocurrió algo. Un círculo de luz violeta mortecina se abrió y de un momento a otro los capturados quedaron en una habitación. Carmelina la Lenta, como en un chispazo en su cerebro, se llevó la mano en la axila y el cinturón con la cápsula y el palito se materializó en su cintura. Entonces, velozmente bajó la mano y apretó la cápsula. La Lenta se hizo invisible. Los demás no alcanzaron a hacer el mismo. El Hayán, por estar mirando a la nipona, se descuidó. Gabriela, Rafaela, Mabali y la nipona, junto con el Hayán, nuevamente quedaron tiesos. La Lenta, la Carmelinita, luego de hacerse invisible, antes de que los paralizaran, como un rayo saltó hacia lo que parecía una puerta y se introdujo dentro de la luz violeta y mortecina. Este cuento continuará. Carmelinita de Los Ángeles. Esa muchachita resultó astuta. Astuta después de que era como lenta, lerda. ¡Pum! Astutica la muchacha. El piojo ha entregado a mucha gente y es un tema poco conocido dentro de la gran cantidad de mitos, historias, cuentos y leyendas que rodean al fenómeno ovni. Es un tema aparentemente nuevo, tiene muchos años, pero se ha dado a conocer muy poco. Hay personas que dicen, porque no se puede probar, dicen tener poderes para ver cosas raras, fenómenos paranormales, y ellos aseguran o cuentan que han visto personas que tienen en la nuca, pegado así como un piojo, en la nuca una cosa o una sombra negra medio transparentosa que con la cabeza penetra la base del cráneo. Hay otro testimonio, después les cuento sus cuentos, les narro sus cuentos, en el que hablan de personas, testigos que presenciaron el encuentro de humanos con extraterrestres, con grises. Y ellos dicen que vieron una sombra rara que se movía en el cuello de los humanos que estaban con ellos. Es un mito extraño. No todas las personas los ven, dicen los que saben de ese tema.
que son prácticamente invisibles, que las personas que tienen este bichito asqueroso inmundo presentan un comportamiento extraño, altamente egocéntricos, codiciosos, deseosos de poder, dominantes, y pues no se debe juzgar a la gente como malitos, ¿no? Uno no es nadie para juzgar a los demás como malitos. Vamos a esperar esas historias más adelante de los piojos, piojosos, inmundicias inmundas. La Carmelinita continuó. ¿Qué pasará? La astutica brincó dentro de lo que aparentemente es el plato negro que frota sobre el cielo de la hacienda. ¿Qué irá a pasar? Próximo jueves, más cuentos de la noche. Nosotros seguiremos trabajando con Viviana para llevarles a ustedes lo mejor del misterio. Ay, por favor, se pueden, si quieren, si lo desean, ayúdennos con la compra de la cachuchita. Esto nos permitirá mejorar, ampliar o modernizar nuevos temas, nuevos contenidos. Al finalizar, un agradecimiento muy especial para la familia Méndez, Fernando y Angelita Méndez, quienes nos colaboran muchísimo en nuestro trabajo, sobre todo en esta época que volvimos al encierro. Muy amables, feliz noche.